Buenos días con todos. Qué bueno nuevamente encontrarnos domingo a domingo con cada uno de ustedes. En esta mañana, pues si usted recuerda y se conectó la semana anterior respecto al tema que habíamos compartido, que decía, he decidido seguir a Cristo. Vamos a continuar con ese tema por este día para alimentar nuestro conocimiento con el Señor. Antes de continuar, quisiera que me levante su mano si me está escuchando bien. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ya. Entonces, una vez que estamos conectados y puestos la camiseta del Señor Jesucristo, quisiera comenzar a hablar acerca de lo que les había comentado. Para aquello, permítanme compartir la pantalla un momentito nada más. Y vamos a comenzar con el tema he decidido seguir a Cristo. Decía la segunda parte. Si ustedes recuerdan, la semana anterior habíamos hablado como fundamental, como versículo fundamental, el Proverbios 23:23, que está en su pantalla, que dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Habíamos dicho de que nosotros como cristianos adquirimos la verdad y no es buen negocio venderla. Tenemos que mantenerla como si fuera o como si es de nuestra propiedad. Pero muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Porque muchos falsos predicadores han venido, porque muchas teorías hemos escuchado, hay muchas sectas, hay muchas personas que hablan de otras realidades, pero la verdad es única. Entonces habíamos dicho de que el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen su versión acerca de qué es la verdad. En el Antiguo Testamento, Salmo 119, 142, dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Entonces, la ley de Dios para nosotros es nuestra verdad. Y habíamos comparado también con el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan 17:17 dice, palabras del Señor Jesucristo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la palabra de Dios en su integridad es la verdad. Si unimos Antiguo y Nuevo Testamento, podemos ver de que la ley de Dios, la palabra de Dios es nuestra verdad. Y volviendo a lo que habíamos dicho, compramos la palabra de Dios, adquirimos la palabra de Dios y no la vamos a vender. Salomón, como el hombre más sabio, la sabiduría recibida de parte de Dios, le dijo, le enseñó, le pidió que escribiera el Proverbio 23:23 diciendo, compra la palabra de Dios, adquiere la ley de Dios y no la vendas. La sabiduría, la inteligencia, la enseñanza, no la vendas, porque eso va a ser de bendición para tu vida. Seguimos con el asunto de la verdad. Me paso definitivamente al Nuevo Testamento y las palabras del Señor dice en Juan 14:6, Jesús contestó ante una pregunta, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. O sea, cuando adquirimos la verdad, adquirimos la vida de Jesucristo, adquirimos a Jesucristo mismo física y espiritualmente. Digo físicamente porque fue crucificado y eso es un asunto espiritual de tal manera que a nosotros nos regala la salvación. Pido por favor los micrófonos silenciados, si son tan amables. Sigo con la historia y me paso a la segunda carta de Juan, que es muy importante esto y por eso no quiero quitar la presentación. Yo sé que es medio aburrido estar viendo en la pantalla, en su dispositivo, solamente una presentación, pero creo que es importante. Miren lo que escribe Juan. Dice, yo, Juan, el anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Si usted hace una pausa y lee con cuidado esta parte de la palabra de Dios, pregunto, ¿quién es la señora elegida y quiénes son sus hijos? No le estaba escribiendo a una persona. Esta carta está dedicada a la iglesia, de tal manera que cuando dice, yo Juan, el anciano, les escribo esta carta a la iglesia elegida y a sus hijos. Entonces, usted debe darse cuenta de que esta carta es para nosotros.
La señora elegida por el Señor Jesús es la iglesia. Somos la esposa de Cristo. A quienes damos la verdad, dice, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Vale decir, no solo yo, sino todos los que hemos adquirido la palabra de Dios. Y porque la verdad, es decir, la palabra de Dios, vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. Mire, dice para siempre, porque seguramente Juan sí leyó el Proverbio 23:23. Porque, por ejemplo, yo creo que Juan sí dijo, yo adquirí la verdad y no la voy a vender por nunca. Entonces, por eso dice, nosotros, estará la verdad en nosotros para siempre. Y continúa la palabra de Dios indicándonos en segunda de Juan, si seguimos con el versículo 3, dice, la gracia, la misericordia, la paz que provienen de Dios, Padre, y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros los que vivimos en la verdad y el amor. Mire qué interesante esto. Nosotros, eso va a permanecer por siempre porque hemos adquirido esa palabra y esa bendición. Y el versículo 4, quiero terminar esta parte con este versículo que también es muy importante. Dice, qué contento me puse. Imagínese, Juan fue a la iglesia aquella y vio algo. Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Póngase en los zapatos de Juan y dice que visita una iglesia y visita una señora elegida, que es la iglesia de Cristo y sus hijos, que somos los miembros de la iglesia, y les encuentra viviendo la verdad, viviendo la palabra de Dios, vale decir. Entonces, la pregunta es, nosotros, tú y yo, nosotros como iglesia, ¿estamos viviendo la palabra de Dios? O quizás muchos estamos jugando a la iglesia. ¿Qué es eso de vivir la verdad? ¿Qué es de vivir la palabra de Dios? Y aquí sí me voy a detener un poquito para darnos cuenta todo lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos en este día. Vivir en verdad significa mantener las disciplinas espirituales. Vivir la verdad significa ser un cristiano a tiempo completo. No solamente un cristiano de domingo, no solamente un cristiano que se identifica cuando abre la Biblia, sino un cristiano 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, las disciplinas espirituales tenemos que reflejarlas. Eso significa también de que nosotros tenemos que mantener una cultura celestial. Así la hemos llamado. Esta semana, quizás los que estuvieron en la clase de profecía el día jueves, recordarán de que el predicador de aquella noche habló y dijo que tuvimos una reunión entre ancianos y hablamos acerca de la cultura celestial. ¿Qué es esto de la cultura celestial? Pues para describir un poquito, voy a recordar aquellos tiempos cuando yo tenía alguna función profesional en el sector público y me tocaba viajar por muchos sectores del país. Y obviamente vamos conociendo y recibiendo culturas diferentes. La cultura de la gente de la costa es una, la cultura de la gente de la sierra es diferente, igualmente la cultura del oriente. Una vez que fui por trabajo, como decía, hacia la Amazonía, me recibieron unos indígenas amazónicos y lo que hicieron fue darme la bienvenida con un recipiente natural lleno de chicha masticada. Chicha mascada le llaman ellos. Recuerde usted, la chicha mascada es la yuca que la mastican y escupen en el recipiente y así llenan el recipiente con eso. Obviamente no es muy agradable a la vista. El sabor también es algo especial que a muchas personas no les gustan, pero esa es su cultura. Entonces, para respetar esa cultura y para sentirse incluido dentro de ella, usted tiene que, como hice yo aquella vez, tomarse varios bocados, 2 que 3 bocados de esa chicha mascada y pasar al siguiente invitado que hace lo mismo y del mismo recipiente hasta que se termine toda la bebida. Todos debemos tomar. Eso significa que aceptamos la bienvenida. Es parte de su cultura. Nosotros acá en la sierra no hacemos eso. Nosotros en la costa tampoco lo hace, pero sí hacen en cierta cultura de la Amazonía. Si usted no acepta eso, no es bienvenido y hasta podría decir de que corre peligro su salud, su integridad, porque el momento en que usted no acepta la cultura, tiene que retirarse inmediatamente. Entonces, la cultura celestial de igual manera es muy importante. Si usted quiere ser un cristiano integral,
Vale decir, si usted adquirió la verdad y no la quiere vender por nada, no se quiere deshacer por nada, tiene que identificarse como un cristiano a tiempo completo, no a medio tiempo, no part-time, como dicen los amigos gringuitos, no part-time. Tiene que ser tiempo siempre al 24/7, como habíamos dicho. Entonces, ¿qué es la cultura celestial? ¿Cómo manifiesto yo la cultura celestial? Pues orando. Mi característica debe ser orar, orar todo el tiempo. Yo tengo que estar sentado, parado, de rodillas o como usted prefiera, debe estar orándole al Señor. Ese debe ser su hábito espiritual, común y corriente. Usted debe saber de que cuando nosotros oramos, el Padre de los cielos nos escucha. El Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros. Él está escuchando nuestra oración. Y de pronto, digo de pronto con seguridad, podemos estar recibiendo gran bendición. Si usted escuchó el video de Compartamos el tiempo juntos del día de ayer o estuvo participando en la reunión de oración del día miércoles por la noche, usted debe ver el video de Jimena, aquella persona que recibió tremenda bendición. Después de haber estado en terapia intensiva, después de haber estado al borde de la muerte, el Señor escuchó el clamor de su pueblo, el Señor escuchó el clamor de su iglesia y le devolvió la sanidad. Igualmente tenemos varios miembros aquí de nuestra iglesia que han pedido oración. Tenemos un grupo de oración, un chat de oración, que todos los días estamos intercediendo por los pedidos. Los miércoles nos estamos reuniendo quincenalmente para juntos orarle al Señor y demostrar que la oración es poderosa y la oración es verdad. El Señor nos escucha y recibimos milagros. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido milagros a través de la oración? ¿Cuántos de nosotros hemos estado enchufados a la palabra de Dios y hemos recibido tremendas bendiciones a través de la oración? Igualmente, muchos de los miembros, sería muy largo enumerar a todas las personas que han recibido sanidad de parte del Señor a través de la oración que hemos hecho nosotros como grupo. Esto es una de las disciplinas espirituales que nosotros debemos mantener como cristianos. Debemos identificarnos porque oramos, porque compramos así la verdad y no la vendemos por nada. El siguiente paso que he puesto es leer la palabra de Dios. No se conforme con recibir la palabra de Dios el domingo, porque nosotros como predicadores nos podemos equivocar o podemos darle solamente una partecita que el Señor nos da a nosotros para compartir con la iglesia. Pero usted personalmente también puede recibir la palabra de Dios directamente de Él al leer su palabra. Por lo tanto, es obligación suya poner como hábito espiritual, meterse en la cultura celestial leyendo la palabra de Dios diariamente para que usted tenga el rema, es decir, la revelación personal que usted debe recibir. Igualmente, mantener una vida devocional. ¿Qué es la vida devocional? Pues cuando usted está orando, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, tiene una relación directa con el Creador. El Señor Jesucristo dijo, como habíamos leído, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, no hay otro camino, no hay otra ruta que yo llegar al Padre. Entonces, nosotros mantenemos una relación íntima con el Padre de los cielos, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo y podemos tener una vida devocional que nos lleva a niveles sobrenaturales. Pues mire, celebrar la cena del Señor también es una de las disciplinas que nos ha mandado el Señor Jesucristo. Pues eso, si usted no lo ha hecho últimamente, pídale a su líder de iglesia en el hogar. O haga en su casa, celebremos esto. Y a propósito, propongo a los ancianos que les toca predicar los siguientes domingos, propongamos un domingo hacer la cena del Señor. Podemos organizar y planificar para hacerlos conjuntamente de manera virtual. Congregarse, pues también es otra de las disciplinas que el Señor nos manda a hacer para ser identificados. Y que Juan, como Juan en su segunda carta, dijo que se emocionó mucho al ver que las personas estaban viviendo una vida de verdad. Si usted está viviendo una vida de verdad, tiene que congregarse. Pero no congregarse en cualquier parte, sino en la iglesia que el Señor le ha mandado a usted a congregarse. Gracias a Dios, aquí estamos congregados algunas personas, estamos compartiendo la palabra de Dios, faltan muchas otras.
Decíamos que congregarse. Usted debe congregarse en la iglesia que el Señor le ha mandado a hacerlo. Usted no puede estar un domingo aquí, otro domingo allá. Más me gusta este predicador, más me gusta esta iglesia que tiene más lucecitas, este está más cerca, este está más lejos. No, el Señor le manda a congregarse en una sola casa. Es como la familia. Usted tiene que depender de una familia. Usted debe depender de una sola iglesia en donde usted sea alimentado, en donde usted sea pastoreado, en donde usted pueda servir y puedan servirle. Usted no puede vivir en varias casas, en varias familias. Tiene que definirse en una sola casa. Y nuestra casa se llama Iglesia Cristiana Verbo El Condado. Congregándonos. El siguiente paso, mis queridos hermanos, es el que le están leyendo. Diezmar. Pues los pasos anteriores son pasos espirituales que usted dice, de pronto se rasca la cabeza y dice, bueno, sí, creo que me falta. Pero cuando me topan el bolsillo, ahí sí me sacudo. Ahí sí me esponjo. Y claro, muchas de las personas dicen, claro, los pastores, los ancianos hablan del diezmo para su propio provecho, para llenarse los bolsillos de los diezmos, de los recursos de los fieles. No, mis hermanos, no es así. Usted sabe para dónde van los dineros que vienen acerca de los diezmos. Otras personas dicen, no, diezmar es del Antiguo Testamento. Eso es del Antiguo Testamento. Ahora vivimos en la gracia, en el Nuevo Testamento. Pues sí, es verdad eso. Fue implementado el diezmo en el Antiguo Testamento, pero sigue siendo válido en el Nuevo. Usted recordará que en el Génesis el Señor creó el universo con su palabra y hasta ahora lo sigue haciendo. Eso no ha cambiado. En el Antiguo Testamento el Señor hizo milagros y habló a sus profetas. Ahora tampoco ha cambiado eso. El Señor sigue cambiando vidas, sigue haciendo creaciones, sigue haciendo milagros y sigue hablando a sus profetas, a sus hijos. Con el diezmo sucede lo mismo. Pero me van a decir, a ver, pruébame que en el Nuevo Testamento haya esta circunstancia. Pues lo puedo probar fácilmente. Lucas capítulo 11 dice, antes de leer esto, quiero ponerles un antecedente para morder bien lo que estamos hablando. Resulta que el Señor Jesucristo llega a cierto sitio y les ve a los fariseos diezmando. Fariseos, recuerde quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran aquellos maestros de la ley que el Señor les llamó tumbas blanqueadas, que por fuera están bien bonitos, bien blanquitos, pero por dentro hay podredumbre. Eran hipócritas, les dijo. Entonces, el Señor Jesucristo les encuentra diezmando a los fariseos, pero también diciendo mentiras, también con falta de amor, con falta de justicia. Entonces, ahí es cuando en el Evangelio de Lucas se evidencia lo siguiente. Dice, ¿qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas. O sea, daban ingreso de todito. Eran fieles los fariseos en diezmar, de jardines de hierbo, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Cuáles eran las cosas más importantes? La justicia y el amor de Dios. Pero en esto dice, es cierto que deben diezmar. Está hablando, aquí no está hablando nadie más que el Señor Jesucristo. Esta es palabra del Señor Jesucristo y está en el Nuevo Testamento. Entonces, sigue siendo válido aquel punto de diezmar. No podemos hacernos los locos. Y claro, insisto, cuando nos topan el bolsillo, buscamos algunas estrategias o estratagemas, como quieras llamar, para decir, no tengo que hacerlo. ¿De dónde viene el diezmo? El diezmo está originado en el Antiguo Testamento, pues desde Abraham y mucho más atrás. Pero quiero yo hablarles acerca de lo que dice Malaquías. Y ahora vamos a hablar de Malaquías. Si usted tiene, me olvidaba de recomendar esto. No solamente en Lucas está escrito esto, también está escrito en Mateo capítulo 23, versículo 23. Recuerde, Mateo 23 es lo mismo que Lucas 11:42. Usted puede verificar eso N cantidad de veces. Estoy leyendo en la nueva traducción viviente, si usted quiere probarlo.
Entonces, en Malaquías, Antiguo Testamento, ahí sí tengo que detenerme un poquito para que usted pueda beneficiarse con la bendición del diezmo. Dice lo siguiente: traigan todos los diezmos al depósito del templo. Me detengo aquí un ratito. No dice, traigan parte de los diezmos. No dice parte, un poquito de lo que ustedes quieran. No, traigan todos los diezmos al depósito del templo. No dice, traigan todos los diezmos donde ustedes quieran. No dice, traigan el depósito del templo al pastor de la esquina. No dice, traigan el depósito del templo al señor pobrecito que está limpiando los vidrios en la esquina. No dice, traigan el depósito del templo a mi pariente que no tiene recursos. No, el Señor es firme en esto. Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo. Es decir, donde yo estoy siendo equipado, donde me están pastoreando, donde me estoy congregando, donde me dan dirección, pues ahí tenemos nosotros que entregar nuestro diezmo. ¿Cuál es el diezmo? El 10% de nuestros ingresos. Eso ya está más que explicado siempre. Entonces, si entrego todo el diezmo en la iglesia en donde nosotros estamos siendo equipados, dice, para que haya suficiente comida en mi casa. ¿Alguien de ustedes se está quejando de que no hay recursos en casa? En este tiempo de pandemia, pues, están con escasez. Pues diezme. Y no lo digo yo, dice la palabra del Señor. Así dice. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. He sido muy cuidadoso, hermanos, de que todos estos recursos bíblicos que he tomado son palabras de Dios. No es la versión de inspiración divina escrita por alguien más. No, aquí Malaquías nos está diciendo, dice el Señor de los ejércitos. Y el momento en que diezmamos dice, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Usted está necesitando una bendición, ya sabe cuál es el camino. Muchas personas he escuchado últimamente que están con muchos problemas. Los recursos financieros, los recursos económicos se han minimizado. Es verdad. Eso no quiere decir que dejemos de diezmar, familia. ¿O acaso el 10% hay cuando hay solamente prosperidad y cuando hay escasez no hay 10%? No lo creo. Y termina esto con dos frases muy importantes y de reto para usted y para mí. Inténtalo, dice el Señor. Inténtalo. Pónganme a prueba. Es decir, el Señor está diciendo, a ver, hazlo. Si no crees, hazlo. Inténtalo y vas a ver la bendición que tienes. Vas a ver la bendición que tienes. Si es que traes todos los diezmos al depósito del templo. Pero muchas personas dicen, no, pero yo conozco una persona que es muy necesitada. Por supuesto, nosotros tenemos que demostrar generosidad. Nosotros tenemos que extendernos. Por eso el Señor habla de diezmos y de ofrendas. Mi diezmo es el 10% que no me corresponde a mí. Y no he leído antes lo que dice desde el versículo 8. El Señor dice, me están robando. No he leído esa parte a propósito. Para no robar al Señor, ese 10% a mí no me pertenece. Es de Dios. Recibo mis ingresos, ese 10% le entrego todo en el depósito del templo. Vale decir, en el alfolí. Y del 90% que me queda, yo puedo repartir como yo a bien tenga. Al señor pobrecito que limpia los vidrios, al pastor de la esquina que no tiene recursos, a mi pariente que está pobrecito, al señor que está enfermo. Usted puede hacer lo que usted guste. Y de hecho, nosotros como iglesia mantenemos un ministerio que se llama el Ministerio de Misericordia, que queremos coordinar todas esas ofrendas para, desde luego, ayudamos a pastores que a pesar de no ser de nuestra iglesia, que no son de nuestra iglesia, estamos apoyándoles, porque sabemos que no tienen recursos. Estamos apoyando a niños que no tienen comida también. Por supuesto, a madres solteras, jefes de hogar, también hemos estado ayudando. Pero si es que quiere hacerlo usted personalmente, hágalo, pero con su 90%. El 10% le pertenece al Señor. Les pido de favor silenciar los micrófonos. Hay micrófonos que están activados. Revise su micrófono, por favor. Y no se queda ahí el asunto. El Señor sigue hablándonos acerca del diezmo porque sabemos que es importante para usted y para mí.
El versículo 11 dice, sus cosechas serán abundantes, porque protegeré de insectos y enfermedades. Hago una pausa ahí. Sus cosechas en ese tiempo eran los ingresos. Ahora puedo decir, sus ingresos serán abundantes. Mire qué bendición. Mire qué regalo de Dios, qué promesa de parte del Señor. Sus ingresos serán abundantes porque les protegeré de los insectos y enfermedades. No vamos a decir insectos porque los insectos no se comen las monedas y los billetes, pero sí es las malas decisiones y las enfermedades. Con mi esposa hemos dado testimonio muchas veces de que cuando nosotros llegamos a la iglesia teníamos quizás algo de ingresos, pero los perdíamos por las enfermedades que tenían nuestras hijas. Una vez que recibimos al Señor, entendimos lo que es el diezmo, comenzamos a diezmar y las enfermedades desaparecieron. La palabra de Dios dice, si alguien está enfermo en casa, llama a los ancianos que le ungan con aceite, oren por él y la sanidad de parte de Dios vendrá. Es verdad eso, lo creemos y lo hacemos y lo practicamos. Pero muchas de las enfermedades, mis hermanos, vienen a raíz de esto. A raíz de esto, dése cuenta, si usted está enfermo, consulte con sus finanzas. ¿A dónde está yendo su 10%? Y no quiero ser profeta de maldiciones, para nada. Simplemente estoy predicando la palabra de Dios tal cual está escrita. Mis ingresos serán abundantes porque los protegeré de las malas decisiones y de las enfermedades. Significa que hasta sanidad me va a dar el Señor cuando cumpla con mis obligaciones. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar. Las vides eran las uvas que tenían para hacer el vino, y el vino era una fuente de recursos en aquel tiempo, porque recuerde, antes no podían tomar agua porque el agua estaba contaminada. El vino no se contaminaba y podían tomar para su sed, para hidratarse. Tenía un grado alcohólico muy bajo a propósito. Ahora, a tiempo presente puedo decir, sus emprendimientos no fallarán antes de que comiencen a producir. Sus emprendimientos, las ideas para producir, que ahora tenemos que generarlas por la falta de trabajo, por la falta de negocios, por la crisis, por la enfermedad, por la pandemia, como quieras llamarle. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, sus vides, sus uvas, sus emprendimientos tendrán feliz término. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? La condición es de que yo cumpla con mis obligaciones. Versículo 12. Entonces, esa palabra entonces me indica a mí, decir o me dice a mí, de que si es que yo cumplo con el 10%, si es que yo traigo todo el diezmo íntegro hacia las fuentes, hacia el alfolí, hacia los recursos del templo, al depósito del templo, entonces todas las naciones nos llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mire cuántas veces se repite lo mismo. Mire cuántas veces el Señor nos está diciendo, nos está recomendando. Estoy silenciando algunos micrófonos que están habilitados. ¿Cuántas veces el Señor nos está recomendando que cumplamos con esta obligación? Vale decir en el versículo 12, trayendo a tiempo presente, entonces todos los vecinos, todos los parientes nos van a decir, benditos, benditos. Mira, el fulano, qué próspero que es. Mira qué bonita casa que tiene. Mira, vive en paz. Mira, no tiene enfermedades. Tiene un bonito vehículo. Anda conectado con el Señor. Se le ve feliz, se le ve contento, sin problemas. Si usted quiere llegar a eso, cumpla la obligación nada más. Yo insisto, hay varias personas que piden consejo y dicen, ay, Patricio, mira, me están cayendo enfermedades, no hay recursos, hago un emprendimiento y falla, hago el trabajo, me han bajado el sueldo, mira esto, no tengo ingresos, no tengo... Pues mira, ahí está la solución. Ahí está la solución en la palabra de Dios. No se necesita un consejo más que decir, lee la palabra de Dios. Lo que dice Lucas 11:42, lo que dice Mateo 23:23, o lo que dice Malaquías del capítulo 3 desde el 8 en adelante, quizás hasta el versículo 12. Cumple con esa obligación. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo tengo un corazón generoso, que parte de mis ingresos yo doy a los pobres. Perfecto, con su 90% haga lo que usted guste, mi hermano.
pero con el 10% usted tiene que dar a la iglesia. Varios mensajes de YouTube he visto de que dicen los pastores millonarios, los pastores mentirosos, los pastores que explotan a sus ovejitas. Es verdad, deben haber algunos pastores que hacen eso. Pero usted debe saber de que Fausto, Fernando, Patricio, Jaime, perdón por ponerme antes de Jaime, repito, Fausto, Fernando, Jaime y Patricio, no ganamos sueldo de la iglesia. Nosotros tenemos nuestros propios trabajos y vivimos de nuestras propias actividades profesionales. Recibimos mensualmente una ofrenda que sirve para quizás poner gasolina al auto, nada más. Ninguno de nuestros líderes tiene el sueldo de la iglesia, no. Los ingresos que el Señor está pidiendo, no yo, no lo digo yo. Los diezmos que el Señor está pidiendo son para su beneficio. Porque ahí no dice, yo no estoy leyendo en Malaquías, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que la iglesia sea próspera. No. Dice para que tenga comida suficiente usted en su casa. Entonces es como si usted estuviera bendiciendo frente a un espejo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y eso refleja todo en mí. Doy el diezmo y el Señor me devuelve en cantidades industriales. Es para su propio beneficio. No estoy tocando, no estoy pidiendo su dinero. Estoy pidiendo bendiciones para usted. Estoy pidiendo sobreabundancia para su casa. Cumpla con esta bendición. La siguiente pregunta que usted se hará es, ¿y qué hacen con el dinero de la iglesia? ¿Qué hacen con eso? Pues obviamente es para el reino de Dios. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Hay que hacer ciertos gastos de logística de la iglesia. Necesitamos atenderle a usted de mejor manera. Y ahora en virtualidad, ¿qué hacemos? Pues conectar, pagar enlaces, pues que nosotros hacemos acá. Hacemos enlaces en Zoom. Tenemos que mantener nuestra iglesia tan bonita que el Señor nos regaló. Tenemos que pagar el sueldo, eso sí, sueldo de la persona que está cuidando la iglesia, que está haciendo mantenimiento de la iglesia. Y eso es todo. Además, ayudamos también al resto de personas. Nos extendemos a personas de la iglesia y fuera de la iglesia que están en necesidad. Obviamente, siempre hay crisis, pero las crisis debemos manejarlas en conjunto, pidiéndole al Señor que nos bendiga, llenándonos del poder del Espíritu Santo, siguiendo las disciplinas espirituales que nosotros hemos leído acá. Ore, lea la palabra de Dios, mantenga una vida devocional, celebremos la cena del Señor haciendo memoria a lo que Él hizo por nosotros. No dejemos de congregarnos y entreguemos todos los diezmos. Y eso es, familia, eso significa entregar y comprar la verdad y no venderla. No vender la verdad, familia, porque el momento en que usted venda la verdad es el equivalente a decir, ¿saben qué? Yo no creo, no estoy de acuerdo con el diezmo porque es del Antiguo Testamento, entonces yo voy a tomar el Evangelio de Lucas en el capítulo 11 y voy a arrancar la hoja porque esto no me gusta. Además voy a coger Mateo 23 y arranco la hoja porque esta parte no me gusta. No, mi hermano, la palabra de Dios es integral. Todo nos sirve para nuestra bendición. Todo nos sirve para nuestra bendición. Y termino diciendo esto. Quien tiene oídos, oiga la bendición de Dios. Escuche la palabra de Dios. Hágale caso al Señor. Sea bendecido usted y lleve bendiciones a su familia. Y el Señor estará devolviéndole con exceso la bendición que Él le ha prometido a usted y a su familia. Familia, hasta aquí la palabra del Señor. Que el Señor bendiga sus casas, que el Señor bendiga sus hogares y que tengan un lindo fin de semana.